Dios bendiga a su pueblo en esta tarde. Gracias le damos a Dios por este gran privilegio que podamos estar delante de su presencia, congregados todos juntos para adorar el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en este tiempo porque nos dio la gracia y el favor de poder estar congregados también presencialmente en la iglesia. El domingo hemos tenido un día de bendición, una doble jornada, 2 reuniones, tanto a 10:30 de la mañana como a las 5 de la tarde, de bendición. Ha sido glorioso, maravilloso el fin de semana. Hemos tenido el día anterior, este tiempo también de poder abrir la iglesia para dar las clases presenciales a los niños de escuela bíblica, a los jóvenes. Hubo reunión de jóvenes a partir de las 18:30 horas, que fue una reunión maravillosa, los jóvenes de la iglesia nuevamente reunidos para adorar el nombre del Señor con felicidad, con gozo en el corazón de poderlo hacer. Así que estoy feliz de que en este tiempo Dios haya dado la gracia en este tiempo para bendecirnos y darnos la oportunidad nuevamente de abrir la iglesia. Quiero comentarte también que estamos allí en el merendero de la iglesia. Allí hay un lugar donde estamos dando una copa de leche y también compartiendo palabra de Dios también presencialmente. En verdad estamos bendecidos. Gracias damos a Dios por cada lugar donde nos lleva a predicar su palabra y donde nos da la oportunidad de compartir el evangelio del reino. La verdad que es algo maravilloso y algo glorioso. Y quisiera compartirte una palabra en esta tarde. Una palabra que entiendo que va a traer bendición y gracia a nuestra vida, fortaleza y madurez a nuestra vida de fe, para crecer en el Señor, madurar en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Viste que muchas veces hablas con algún cristiano, también se le escapa alguna palabrita de esa que dice: por suerte, gracias a Dios ando bien. ¿Cuántas veces has dicho esta palabra o estás acostumbrado a decir esta palabra? ¿O cuántas veces muchas personas te dicen, por suerte, pero vos tenés una suerte? Y no se trata de suerte. Este es el mensaje que vamos a compartir en esta tarde. No se trata de suerte, se trata de Dios. En una oportunidad hablaba con una persona y hablábamos justamente acerca de la familia, ¿no? Entonces le comentaba el hecho de tener la bendición de Dios, de tener mis hijos y mi esposa en la iglesia, sirviendo conmigo, trabajando en el Señor, y en verdad uno se llena el corazón de felicidad, ¿verdad? Entonces la persona esta me decía, tu familia está unida, qué suerte que tenés vos de que esté tu familia unida. Entonces le dije, no, estás equivocado, no se trata de suerte, se trata de Dios. Se trata del Señor. ¿Saber por qué? ¿Por qué se trata del Señor? Porque si tenemos la bendición de Dios, lo tenemos todo. Escuchá estas palabras: si tenemos la bendición de Dios, tenemos todo. Si tenés la bendición de Dios, lo tenés todo. Si tenemos a Cristo, Cristo es suficiente para nuestras vidas y lo tenemos todo. Por eso el salmista decía a David, allí en el Salmo 23, en el verso 1 decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Él hablaba esta palabra, ¿por qué? Porque sabía que teniendo a Dios tenía todo. Y es algo maravilloso, algo glorioso, algo precioso en el saber que como hijos de Dios tenemos esa bendición de Dios. Por eso yo quiero que en esta tarde puedas entender que esta palabra que Dios trae a tu vida es justamente en un tiempo que tal vez te esté tocando de angustia, de dolor, de sufrimiento, pero que teniendo a Cristo lo tenés todo. ¡Qué suerte que vos estás bien! No se trata de suerte. Se trata de Dios, se trata que como hijos de Dios somos bendecidos. El archienemigo, por ejemplo, podríamos decir de David, del rey David, Saúl, el rey Saúl que había comenzado a odiar a David, que en un momento David había sido aquel que venció al gigante que desafiaba al pueblo de Israel. Él se presenta allí y él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía al escuadrón del ejército de Dios, que está desafiando al Dios de los ejércitos de Israel? Entonces él se enfrenta al gigante. Todos conocemos la historia, que enfrenta al gigante con 5 piedras lisas y con una honda en la mano corre a enfrentar al gigante y lo derrumba, lo humilla y lo termina decapitando con su propia espada. Cuando este paladín creía que por su fuerza y con su vigor y su poder natural podía vencer a aquel que estaba siendo guiado por Dios.
como hijo de Dios, el Dios de los ejércitos estaba acompañando a David, no solamente en el momento que estuvo allí enfrentando al gigante y lo derrumbó con una piedra que se le clavó en el medio de su frente, sino que cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre, allí en el medio de ese campo que cuidaba las ovejas de su padre, dice la palabra de Dios que él, cuando venía algún animal, algún depredador a querer robarle una de las ovejas, él los despedazaba con sus propias manos. ¿Por qué podía hacer esto? Porque Dios estaba con David, porque David era un hijo de Dios, a cual Dios había escogido y había Dios preparado, aún desde de su niñez, para que sea el rey de Israel. Había algo determinado por Dios. Por lo tanto, Dios estaba con él. Y el archienemigo de David, allí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 26, en el verso 25, le dice estas palabras. Escuche bien esta palabra, porque quiero que pongas esta palabra y en tu corazón, y que la tomes para vos, que realmente puedas entender que Dios es el que está mirando tu vida, que está sabiendo lo que te está aconteciendo y las situaciones que está pasando. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice que Saúl dijo a David estas palabras: bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Cuando lees esta palabra, ahora, ¿por qué dijo Saúl esto de David? ¿Por qué habló esto? Porque David era un hijo de Dios, y cuando hay un hijo de Dios, sin duda puede llegar a grandes cosas, puede estar realmente tomado de la mano de Dios, y Dios puede darle la conquista a su vida, y la gracia y la gloria y el favor a su vida, a su corazón, para no quedar tirado. Por eso que hay situaciones que a veces nosotros nos quieren vencer, nos quieren golpear, nos quieren frenar, nos quieren parar en nuestro caminar con el Señor, pero hay una gloria de Dios, una gracia de Dios que nos dice a nuestra vida, sin duda, porque no hay duda que cuando Dios está en nuestras vidas, si tenemos la bendición de Dios, tenemos todo. Que si tenemos esa bendición de Jehová, tenemos esa gloria de Dios que nos acompaña, que nos respalda y que nos abre los caminos para poder realmente seguir adelante. Por eso que sin duda nosotros podemos emprender cosas maravillosas y poderosas en la mano de Dios, y vamos a seguir perseverando, prevaleciendo. O sea que nada podrá frenar lo que Dios ya haya determinado, que lo que nosotros tengamos que hacer. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso y grande. Este mismo versículo, en la versión Nueva Traducción Vivientes, se lee de esta manera. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Hará muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. ¿Por qué decía estas palabras Saúl? Porque había entendido que David era un hijo de Dios. Con todas las muestras, o sea, de los testimonios que rodeaban a David, le mostraban a Saúl que verdaderamente David era un hijo de Dios. Y hoy Dios nos dice a nosotros, te dice a vos que te encontrás en tu hogar, en este tiempo, escuchando esta palabra, que estás escuchando esta prédica, a vos te dice en esta tarde que hoy estas palabras son para vos, son para que entiendas que en Dios podrás hacer grandes cosas y vas a poder seguir perseverando, prevaleciendo. No va a haber nadie que pueda hacerte frente, porque Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo hablaba de estas palabras en un tiempo donde lo perseguían, donde lo atacaban, donde lo querían matar, porque él predicaba la palabra de Dios. Él sabía plenamente que como hijo de Dios tenía la bendición de Dios, y cuando tenemos la bendición de Dios tenemos todo, y esto nos da fuerza, nos da el vigor para crecer, para seguir adelante, para poder madurar en el Señor y poder entender que el Dios eterno y poderoso es nuestro Dios santo y que bendice nuestras vidas. Por eso que es importante que nosotros podamos entender esto, podamos entender lo que Dios tiene para con nosotros y para con nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesucristo.
Jesucristo. Yo sé que son muchas las aflicciones que pasamos, situaciones que nos tocan vivir que son dolorosas y terribles, que a veces no sabemos cómo hacer o para dónde ir, pero el Dios de los ejércitos siempre está con nuestra vida. Y el apóstol Pablo había entendido estas palabras. Y él decía en el capítulo 8, verso 28 en adelante, dice esta palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Como hijos de Dios, sabemos que los que aman a Dios, el amar a Dios es entregar el corazón, el amar a Dios es saber que Él es el todo, el saber que Él lo llena todo, que Él está en nuestras vidas. Por eso no se trata de suerte, se trata de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que expresaba el apóstol Pablo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, amados hermanos, como está escrito, dice el apóstol Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense en esto, dice que por causa de Jesús somos contados como ovejas de matadero, ¿sí? Somos muertos todo el tiempo, muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Por eso que el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios glorioso habla a lo profundo de nuestro corazón como hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, somos los hijos del Rey de Reyes, el Dios de gloria, el Dios de bendición, aquel que nos llamó a su gloria eterna, en el amor, en la gracia, en su favor. No nos soltará la mano, Él siempre estará para darnos la bendición y la gracia. Por eso decía en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 22, dice de esta manera: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, la bendición del Señor trae riqueza y no hay por qué preocuparse. Esto es lo que Dios nos habla, porque somos hijos de Dios. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque somos sus hijos y Dios bendice a sus hijos que son obedientes, a sus hijos que son redimidos, justificados, que son perdonados, que son limpiados por el poder de Dios, por la sangre del Cordero, porque han sido comprados a precio de sangre. Estos somos nosotros, hijos de Dios, que sabemos que confiamos plenamente en el Dios de la gloria, en el Dios de la bendición. Todo lo que nosotros vivimos, a veces hay situaciones que son apremiantes, situaciones difíciles, situaciones que nos tocan vivir y a veces parece que las tormentas son mucho mayor que Dios. A veces las situaciones que nos tocan pasar parece que fuesen muy superior al poder de Dios. Estas situaciones hacen que nosotros debamos ir a la fuente, debamos ir a la presencia del Rey, debamos ir al refugio eterno que es Dios, para que Dios pueda obrar conforme a su gracia en nuestra vida. Hermano, en un momento cuando los apóstoles estaban en la barca y la barca comenzó a ser azotada por el viento, las olas eran gigantes y habían comenzado, parece, a hundirse.
Él comenzó a mirar, había quedado allí en un lugar orando, clamando, buscando la presencia de Dios, porque sabía lo que iba a acontecer, no solamente con él, sino con sus discípulos. Cuando lo envía, lo estaba enviando y sabía que iba a venir, porque no es algo que lo tomó por sorpresa, no es algo que de golpe apareció. Para los discípulos sí fue algo que de golpe apareció y que los tomó por sorpresa, pero para el Señor, nuestro Dios, no era algo que lo iba a tomar por sorpresa, no era algo que estaba ignorando. Él sabía que ellos iban directamente a pasar por una circunstancia difícil y que iba a ser probado su corazón. Y si ellos realmente estaban creyendo y entendiendo de que Él era el Dios de la gloria y que ellos eran hijos de bendición, que por lo tanto Dios iba a estar con ellos, lo iba a estar cuidando, guardando, protegiendo de todo lo que iba a venir. Debía haber esto en sus corazones, por lo tanto los envió. Y le dijo, vayan en la barca que yo me voy a quedar orando. Y salieron en la barca, pero dice que a medianoche, cuando estaba todo difícil, que estaba todo oscuro, se desató una tormenta de viento y de olas gigantes que comenzaron a golpear la barca. Ellos pensaron que morían. Cuando llegó el momento, el Señor comenzó a caminar sobre las aguas y fue hacia la barca. Fue directamente hacia la barca. Imagínense que ellos dieron voces de miedo diciendo, es un fantasma, dieron voces de miedo y él le dijo, no temas, yo soy. Le estaba hablando, le estaba diciendo, el que tiene autoridad, el yo soy es el autor de la vida, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad, el que tiene toda la gloria, ¿sí? El que tiene el poder para resucitar a los muertos, el que tiene poder para sanar a los enfermos, el que tiene poder para restaurar los matrimonios, el que tiene poder para salvar las vidas, el que tiene poder para quitar al adicto del alcohol, de la droga, de la prostitución, de la pornografía, es el que tiene poder para santificar el pueblo, un pueblo santo, escogido para él, es el que estaba caminando sobre las aguas, no era cualquier cosa, no era cualquiera, era el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, caminando sobre las aguas, mostrando su autoridad aún sobre la naturaleza. Y entonces llegó un momento que comenzaron ellos a gritar, a dar voces de miedo, y él se le presentó. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, que yo también camine sobre las aguas, que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar allí sobre las olas y con ese viento contrario, con ese momento de tormenta. Y parecía que esa tormenta era más grande que Dios. Por eso cuando él mira la tormenta y pierde de vista al Señor Jesús, lo pierde de vista por mirar las olas que venían y el viento que lo golpeaban estando caminando, se comenzó a hundir y comenzó a gritar que lo socorra porque moría. Y el Señor extendió su mano y le dijo a Pedro unas palabras profundas que tienen que traer una reflexión, un llamado de atención, que tienen que traer a nuestra vida ese llamado de atención para que nosotros nos pongamos en el lugar de Pedro. Y él le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces te ha pasado situaciones que te han venido y que te han tocado vivir? Situaciones que parecían que eran más grandes que Dios, situaciones que parecían que eran más grandes y que era imposible que puedas salir de eso. El Señor decía, estaba probando tu fe, así como estaba probando la fe de los apóstoles, y que le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy Dios nos dice a nosotros, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos sabiendo que tenemos un Dios grande y poderoso, que eres un Dios glorioso, que es el Dios de David, el Dios del Dios de Dios, el Señor de señores, el que estuvo con los apóstoles? Estaba con nosotros para derramar de su gracia y de su favor. Por eso cuando yo leo esta palabra, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderá tú cosas grandes y prevalecerás. Cuando dice esta palabra, yo digo, Señor, yo entiendo que esta palabra es para mí, porque me está diciendo que yo también voy a hacer cosas grandes. Y cosas grandes no significa dinero y joyas y buen pasar. Cosas grandes es predicar la palabra de Dios, es poder evangelizar al perdido, es poder vivir para Dios, es vivir una vida santa y en un momento poderme encontrar cara a cara con la corona de la vida llamada Jesucristo. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Yo veo esto y digo, Señor, qué grande que eres, qué poderoso que eres, qué maravilloso que eres. Allí estaban los discípulos en el medio de la
barca, pasando por toda esta instancia de lucha, de prueba, de dolor, de miedo, de susto, de pánico, que podían llegar a morir. Sin embargo, el Dios de dioses estaba en ese lugar mostrando su poder y su soberanía sobre todas las cosas, mostrando su amor y su gracia y su cuidado para con sus discípulos, que ellos entendieran que Él no le estaba soltando la mano, porque ese es el gran problema que tiene el cristiano de este tiempo. Piensa que Dios le suelta la mano, y Dios no suelta la mano de nadie, nosotros soltamos la mano de Dios cuando ponemos la duda, cuando entramos en duda, cuando pensamos que Dios no tiene poder para bendecir nuestra vida y para levantarnos. Hoy es un tiempo diferente, es un tiempo difícil, es un tiempo donde la iglesia está siendo atacada. Como cristianos nosotros somos contados como ovejas de matadero, ¿sí? Nos miran, nos hablan mal de nosotros, nos vituperan, dice toda clase de males contra nuestras vidas. Todo parece que viene en contra del cristianismo, y muchos en este tiempo no están entendiendo que hay un poder glorioso, una gracia gloriosa, que teniendo la bendición de Dios tenemos todo. O sea, teniéndolo a Cristo tenemos todo, ¿sí? Y cuando tenemos todo significa que Dios cuida de nuestras vidas, Él guarda nuestros corazones, Él guarda nuestras vidas, porque Él es el Dios todopoderoso que tiene poder. Por eso, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Te pusiste a pensar por qué dudamos tantas veces en el medio de la tormenta, cuando sabemos que hemos pasado en nuestra vida personal, hemos pasado por miles de problemas y de circunstancias, de enfermedades, de tormentas económicas, de tormentas, no sé, en el matrimonio, con los hijos y demás, y en todo hemos visto la mano poderosa de Dios y la gloria de Dios ha sido derramada en nuestra vida? Por eso seguimos adelante. Esto es lo que le quería decir a David. Cuando Saúl le decía estas palabras, él en el momento le dice, anda por un lado y yo por el otro. Total, yo sé que vos, como hijo de Dios, vas a lograr grandes cosas. Hará muchas acciones heroicas, ¿sí? Y seguramente te irá bien. ¿Por qué le decía seguramente te irá bien? Porque sabía que David era un hijo de Dios. Y al Hijo de Dios todas las cosas le ayudan a bien. A esto se estaba refiriendo. Por eso que hay circunstancias que Dios probará tu corazón para que entienda que Él es poderoso y glorioso y grande, y con una grandeza tan grande y con un poder tan grande que puede darte la victoria en esa circunstancia que hoy te está tocando pasar. Porque pasamos por situaciones que son dolorosas, a veces en tristeza, en agonía, porque nos desprecian, porque aún como por ahí con nuestros padres que no nos amaron, nuestros hermanos que no nos aman, nuestra familia que no nos presta atención, que por ahí vaya a saber qué cosa estamos viviendo, con una enfermedad, con la pérdida de un ser querido, y uno a veces está superado por todo esto, pero con todo esto, con todas estas situaciones, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo grande. Nuestras circunstancias no pueden frenar la mano poderosa de Dios, porque Dios nos tiene en el hueco de su mano y nos cuida, nos protege y nos guarda. Por eso cuando se llegan los discípulos allí, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él se comenzó a hundir perdido y pidió ayuda. Él tomó de la mano y lo sacó del agua. Y cuando subieron en la barca, dice que se hizo bonanza. Todo se tranquilizó, mostrándole el poder que tenía sobre la naturaleza. Y ellos no entendían esto y se preguntaban a ellos, ¿quién sería? O se preguntaban, vaya a saber qué cosa, pero ellos en un momento dijeron, verdaderamente es el Hijo de Dios. Esto es importante que nosotros podamos entender, que aún en el medio de todas las situaciones que nos tocan vivir, saber que Él es el Hijo de Dios, y que como hijos de Dios, por haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, habernos arrepentido de los pecados, habiendo sido justificados por la fe, ¿sí? Dios en su gracia y en su misericordia nos dio la salvación por gracia a nuestras vidas, siendo justificados por la fe en el Señor. Hoy somos hijos de Dios y tenemos una posición diferente como hijos de Dios, y el Dios de dioses bendice nuestra vida y sostiene nuestros corazones. Por eso es importante que vos y yo, nosotros podamos entender que verdaderamente es el Hijo de Dios. Esto necesariamente tenemos que entender. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, cuando David fue allí a pelear en el campo de batalla con un paladín que medía 3 metros, y que él era un muchacho joven, inexperto, nunca había peleado una batalla, y se iba a enfrentar con un hombre armado hasta los dientes, con una armadura que era imposible vencerlo. Era un paladín que estaba acostumbrado a vencer, que cada pelea, que cada batalla que peleaba, triunfaba, que tenían miedo. Por eso cuando él se para y comienza a gritar al ejército de Israel, los israelitas se detienen,
¿sí? Este era un paladín poderoso. Allí David lo fue a enfrentar sabiendo que era un hijo de Dios, que no se trataba de suerte, se trataba de Dios, que era un hijo de Dios, que estaba seguro, que así como había estado en un principio con él cuando estaba cuidando las ovejas y podía defenderlas, así de la misma manera iba a defender su vida en el momento en el campo de batalla. Hoy se te está presentando un campo de batalla. Hoy ha venido un tiempo de campo de batalla, ha venido un tiempo donde tenés que enfrentar, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero entramos en pánico y en cobardía. Y no enfrentamos las situaciones, tratamos digamos, de pasar por alto o tratamos de salir de esas situaciones evitándolas, pero hay momentos que Dios nos lleva a enfrentarla y tenemos que enfrentarla con el poder y la gracia de Dios, pero también con el amor que Dios pone en nuestros corazones porque somos hijos de Dios. Esto es importante que nosotros podamos entender que la gloria de Dios y la grandeza de Dios está en nuestras vidas y hay poder en el nombre de Jesús en el cual tiene la gracia para cambiar nuestras vidas, transformar nuestros corazones, pero también sacarnos adelante en cada circunstancia. Cuando los discípulos vieron esto, no fue una pavada cuando lo que vieron, no fue una cosa así nomás, fue algo poderoso. El Dios de Dios se venía caminando sobre las aguas y ellos entendieron que Él era el Hijo de Dios. Pudieron dar fe de esto, pudieron entender esto. Cuando se hizo la bonanza, que Él subió arriba de esa barca, todo se tranquilizó, porque cuando Dios entra en una barca, todo se tranquiliza y todo cambia. Cuando Dios entra en un hogar, todo se tranquiliza y todo cambia. Ese es el Dios al que predicamos, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios tan grande y tan poderoso y tan glorioso en el cual nos llamó para su gloria eterna, ¿sí? Y nos da la gracia y el favor para poder sostenernos y perseverar y seguir adelante, hermano, aleluya, y poder seguir realmente en una circunstancia que a pesar de que sean contrarias, poder saber que aunque venga el viento contrario, aunque las olas peguen contra nuestras vidas, aunque vengan las situaciones y problemas, nosotros estamos cimentados en la roca viviente que es Jesucristo. Por eso no nos caemos, seguimos adelante y avanzamos en el nombre de Jesús, porque sabemos que Dios está en nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que decía el apóstol Pablo y es lo que yo quiero en esta tarde transmitirte. Cuando David recibió esas palabras de Saúl, que habrá sentido su corazón. Qué hermoso es cuando pueden hablar de vos bien. Cuando te miran y dice, este debe tener un Dios aparte. ¿Viste? Cuando dice, ustedes deben tener un Dios aparte, vos tenés un Dios aparte. Como saliste de esta, vos debes tener un Dios aparte. Sí, es verdad. Tenemos un Dios aparte. ¿Sabés por qué? Porque nuestro Dios es grande y poderoso en batalla y glorioso, que llena nuestras vidas de bendición y nos alienta. Él nos da aliento de vida, nos da fuerza, nos da fe y nos da esperanza contra esperanza para seguir adelante en tantas situaciones que nosotros estamos pasando. Hoy el Dios viviente está obrando dentro de tu familia. Esto es lo que Dios está esperando que entiendas, que aún en el medio de toda esta tormenta, Él sigue siendo Dios y vas a sacar adelante tu vida, vas a sacar adelante tu familia, vas a salir adelante en tu economía, vas a salir adelante con su salud, vas a salir adelante en todo lo que emprendas en el nombre del Señor, porque hay un Dios poderoso que te está cuidando, que te está guardando, que te ama profundamente y no va a dejar caído al justo, sino que lo levantará. Con todo esto que pasemos, Dios nos levantará. Y Dios sabe que a veces hay momentos que nosotros estamos temblando, temerosos y angustiados por ciertas situaciones que nos tocan vivir. El Señor lo sabe perfectamente, que nosotros estamos en una instancia que parece increíble, pero después de tantos años de ver la mano poderosa de Dios, a veces nosotros entramos en un pánico que no sabemos cómo hacer para caminar y para seguir adelante. Ahí Él llega como una gracia poderosa, una gloria poderosa, un bálsamo del cielo, un torrente de agua de vida que salta para vida eterna y nos levanta y nos dice, como le dijo, como le estuvo diciendo a Elías, Elías, sal de esa cueva, come, aliméntate, porque el largo camino te resta. Por eso en esta tarde yo quiero decirte, hermano, come de la palabra de Dios, alimentate de la palabra de Dios, alimentate de Dios en la oración, en el ayuno, en el clamor, delante de la presencia de Dios, porque grandes cosas Dios va a hacer con tu vida, pero también
hay un camino todavía por seguir adelante, hay mucho camino por recorrer, hay que seguir adelante. No dejes que las situaciones te puedan llegar a tu corazón y te empiecen a frenar, a tratar de que no puedas caminar, no puedes prevalecer, porque hay una promesa de Dios y las promesas de Dios son sí y amén. ¿Me estás entendiendo lo poderoso y glorioso que es nuestro Dios? ¿Estás entendiendo que no se trata de suerte, se trata de Dios, se trata del Dios que vive y reina para siempre dentro de nuestros corazones? En cada momento, en cada instancia, en cada situación que nosotros estamos viviendo, Él sigue siendo Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es el Rey de gloria y el Dios de bendición. Y hay mucha gente que puede dar testimonio de esto. Nosotros, de hecho, que podemos dar testimonio de esto, testimonio de que Él tiene poder para llevarnos a la victoria, aún en el medio de todas esas batallas. Hemos pasado batallas terribles. Hace unos cuantos años, más de 30 años, estábamos con una situación de que mi hijo parecía que moría. Había un momento difícil que me estaba tocando vivir. Yo entendí que mi barca estaba siendo llevada en el medio de la mar. Sentí la muerte muy de cerca con la vida de mi hijo. Matías habían dicho los médicos que había nacido con un problema cardiorrespiratorio. Habían dicho, el pediatra cuando me ve me dice, no hay esperanza, no hay mucha esperanza. Lo tenemos en incubadora, pero no sabemos qué va a pasar con él. Ese momento, esa noticia, llegó a mi corazón y me golpeó. Esa noticia llegó a mi vida y me deshizo el alma. Sentí la muerte cerca, pero sentí que me moría con mi hijo. Y oré a Dios. Me puse de rodilla en el medio de una maternidad llamada Sarda. Me puse de rodilla en un momento a clamar a Dios. Y le dije, Señor, me diste promesa de mi hijo. Dijiste que mi hijo que me daría te serviría. Mi hijo estaría delante de tu presencia y te serviría. Y hoy me dicen los médicos que no va a vivir. Yo clamo a ti, no tengo a nadie con quien recurrir. No tengo a dónde ir, Señor. Yo necesito que por favor me ayudes y que pueda darle la vida de mi hijo. Por favor, Señor. Imploré, me humillé delante de la presencia de Dios. Me humillé de tal manera, hermano querido. Me humillé, hermana querida, de tal manera que mi corazón y mis lágrimas no daban más, se derramaban lágrimas y mi corazón parecía que iba a estallar, que se iba a salir del pecho, porque estaba angustiado, dolido, estaba en el medio de ese proceso, en el medio de esa barca, en el medio del mar. Las olas eran contrarias, el viento golpeaba, las olas se hacían gigantes, así como se le había levantado un gigante como Goliat para que lo pueda enfrentar en la fe. Y Dios sabía esto, Dios conocía mi corazón, sabía que yo en un momento iba a clamar, pero necesariamente Dios tenía que probar mi vida. Después de tantos años lo entiendo. Comencé a clamar, hermanos, de una manera en la cual derramé mi alma. Por eso yo digo siempre a los hermanos, estamos en tiempo de derramar nuestra alma. Pero no es esa oracioncita de decirme, Señor, dame una casa, dame plata, quiero un viaje, quiero ropa, quiero ser famoso. Dios está esperando un pueblo que se humille delante de su presencia, que rompa su corazón, que rasgue su vestidura ante Dios espirituales y le diga, Señor, tú eres el todo. Que pueda entender esto. Y Dios estaba quebrando mi alma, porque de seguro que había soberbia en mi corazón, porque de seguro había cosas que a Dios no le agradaba, que de seguro había algo que no estaba bien en mi corazón y Dios tenía que probarme. Y la única forma de probarme era con la vida de mi hijo, porque no me paraba nada. Estoy seguro que nada me paraba. Entonces Dios tuvo que utilizar aún la vida de mi hijo para que yo pudiera entender de que Él tiene poder sobre todas las cosas para cambiar mi corazón. Llegó el momento, ese momento duro, cuando vino la noticia de que mi hijo no iba a vivir. Ahí llegó un momento terrible en mi corazón. Yo había vivido anteriormente una situación muy parecida y fue muy dolorosa para mí cuando vi morir a mi hijo. Pero fue tremendo para mí, fue doloroso esta situación que se presentaba nuevamente con mi nuevo hijo llamado Matías. Cuando Dios me había dado, aún hasta el nombre me había dado. Y yo lloraba delante de la presencia de Dios y le pedía el socorro a Dios. En ese momento alguien me toca el hombro. Yo estaba de rodillas, donde había una sala llena de gente, pero no me importó. No me importó lo que me miraban, no me importó nadie que estaba a mi alrededor, no miraba a nadie. Lo único que tenía eran mis ojos fijos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y le decía, Señor, eres el único que puede darme
la gracia y la vida a mi hijo, le puedes soplar aliento de vida a mi hijo. Y esto clamaba delante de Dios. Me tocan en el hombro y me dice, ¿usted es el padre de Ambrosetti? Y le digo, sí. Venga, por favor. Cuando yo me levanté, la noticia parecía que venía ese momento duro de decir que mi hijo ya había partido. Pero me miró la enfermera y me dijo, necesito que por favor lo saquemos de donde está, de la incubadora, y que lo pueda llevar a la madre para que pueda ser amamantado y se alimente, porque está bien, no tiene nada. Me lo dio a mí, me lo dio en mis brazos, me lavé las manos, me puse alcohol o no sé lo que me dieron en ese momento, con un camisolín que te lo prenden para atrás, que quedas así. Lo agarré a mi hijo en mis brazos y lloré delante de Dios y le di gracias a Dios por lo que estaba ocurriendo en mi vida. Dios había llegado y me estaba diciendo, no dudes, hombre de poca fe, no dudes, porque yo decía, Señor, por favor, Dios ya tenía preparado esto. Por eso yo entiendo que Dios tiene preparado esto, hermano. Pasaron unos cuantos años, pero unos cuantos años después llegó un momento cuando nace mi hijo Tomás. Mi esposa fue algo maravilloso porque fue promesa de Dios. El Señor nos había dado promesa que después que habíamos tenido a Nicolás, Dios no iba a dar 2 hijos más. Y nos había dado hasta los nombres que le íbamos a poner. Quedó embarazada mi esposa y comenzó con la gestación de su embarazo, pero cuando llegó el momento, mi hijo Tomás hizo su necesidad dentro de la bolsa, por lo tanto corría el riesgo de morir. Por lo tanto, cuando fuimos a la clínica para que la atiendan a mi esposa, me dijo el médico, mire, ya sí o sí hay que hacer una cesárea porque el chico está arriesgándose a morir. Si come de eso que él hizo, si de su desecho, propio desecho come, eso va a morir. Y yo entré otra vez en un momento de angustia. Como ser humano uno se angustia, no es anormal esto, sino es normal que uno se angustie, se preocupe, pero era una instancia diferente. Estábamos ahora en ese momento, ya no estaba solo yo en ese momento orando, estaba al lado Matías, que hacía muchos años antes Dios le había dado la vida. Entonces comenzamos a clamar. Me dijo, firme acá, necesito que usted firme y nos dé la autorización para hacer una urgente cesárea a su esposa y sacar a su hijo, porque si no, él puede llegar a morir. ¿Y dónde hay que firmar? Firmé, sabiendo de lo que iba a ocurrir con mi esposa, que la tenían que operar. Y nació mi hijo y me lo trajeron. Acá está, cuando había nacido, hermano. Y cuando yo lo agarro al bebé, lo teníamos así, Matías me miraba, mi hijo me miraba, lo agarré a Tomás y en un momento hizo como una cara de vómito, entonces lo giré y comenzó a vomitar todo negro, pero era una cantidad enorme. Y la enfermera me mira y me dice, es increíble, largó todo lo que tenía en el estómago, largó todo, está bien, se lo llevaron urgente. Hoy, gracias a Dios, tanto Matías como Tomás están sirviendo en la obra de Dios. Los dos en la música, como Dios me había dado promesa a mi vida. Hacía muchos años, cuando yo llegué por primera vez a los pies de Cristo, el Dios de los ejércitos me había dicho que mis hijos tenían promesa de bendición y de salvación, que mis hijos le iban a servir, hermano, que Dios me había dado hijos que iban a servir, esclavos por amor, iban a ser a mis hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque se cumple cada promesa y cada palabra que Dios me habla. Y vuelvo otra vez a entender, como le dijo Saúl a David, dice, bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Y yo entiendo que es como dice el apóstol Pablo, ¿no? En esa palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. Y cuando veo la mano poderosa de Dios, veo el amor de Dios y puedo decir, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu santo nombre, porque has hecho maravillas, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Llena mi alma el hecho de saber que Dios está guardando mi vida
y cuidando mi corazón para que pueda servirle. Hermanos amados, es un tiempo de amor y de gracia de Dios. Es tiempo de volvernos nosotros a Dios para que Él se vuelva a nosotros. Es tiempo de creer en ese Dios glorioso que así como estuvo con David y le dio la victoria, también nos dará la victoria a nosotros en todo, porque somos sus hijos. Y Dios no hace excepción de personas, no ama más uno que a otro. Nosotros somos hijos de Dios, redimidos, comprados a precio de sangre, justificados, declarados santos delante del Padre por la sangre de Jesucristo. Dios nos dio la posibilidad, nosotros como hijos de Dios, de entrar al lugar santísimo, para nosotros mismos ir al Padre en el nombre de Jesús y hallar gracia y oportuno socorro en nuestras vidas. Por eso Dios en esta tarde, amados y amadas, en esta tarde, el Dios de los ejércitos, el Dios poderoso, el Dios glorioso, creador de los cielos y la tierra, el Dios poderoso que tiene autoridad sobre el mar, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, te dice: no temas, cree solamente, no te amedrente, no baje los brazos, no confíes en hombre, confía en Dios, no prestes atención a cosas que te enferman, presta atención a la palabra de Dios, porque hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús, hay gracia, hay gloria, hay favor, porque tenemos un Dios poderosamente grande, un Dios grande que es eterno su nombre, que es poderoso su nombre. Dice en el Salmo 135, y yo voy a leer este salmo en la Nueva Traducción Viviente, y yo quiero que prestes atención, porque esta es una palabra de Dios para vos, como lo es para mi corazón cuando estaba orando y preparando este mensaje para compartirlo con vos, este sermón que Dios nos da en esta tarde, que Dios nos alcanza a nuestro corazón, que nos da en esta tarde, es para que podamos entender que el Dios que nosotros adoramos no es un Dios de yeso, de metal o de cartón, no es un Dios mudo, es un Dios que vive, que reina para siempre con autoridad, porque nuestro Dios es grande, porque no se trata de suerte, se trata de Dios, se trata de Él. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice así, el título es: Oh Jehová, eterno es tu nombre. Salmo 135, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre. Pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Mire lo que dice el salmista: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y en sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra. Envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcios y las primeras crías de los animales. Realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto en contra del faraón y todo su pueblo. Hirió de muerte a grandes naciones y masacró a reyes poderosos. A Sehón, rey del amorreo, a Og, al rey de Basán, a todos los reyes de Canaán. Entregó sus tierras como herencia, como preciada posesión a su pueblo Israel. Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. Pues el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones no son más que objeto de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Y los que hacen ídolos son igual que ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, alabad al Señor. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, alaben al Señor.
Oh levitas, alaben al Señor. Todos los que temen al Señor, alaben al Señor. El Señor sea alabado desde Sión, porque Él vive aquí en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios poderoso, nuestro Cristo glorioso, que nos redimió de la muerte del pecado y nos dio nueva vida. Por eso no se trata de suerte, se trata de Dios. Oramos a Dios. Yo quiero que pongas tu lucha, que pongas tu problema, tu preocupación en este momento en las manos de Dios. Él te dice en esta tarde: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es un tiempo que Dios nos da para que podamos descansar en Él. Es un tiempo de fe, es un momento de fe, de creer que Dios tiene la autoridad para cambiar todo lamento en baile y todo llanto en alegría, toda maldición en bendición, porque es el Dios viviente. Bendito sea el que vive para siempre. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, nos rendimos delante de tu presencia. Humillados estamos ante ti, Señor, reconociendo tu soberanía y tu señorío para con nuestras vidas. Dios mío, humillamos nuestros corazones delante de ti y te damos gracias por habernos hablado esta palabra. Una palabra que ha calado en lo profundo de nuestro corazón y hemos entendido que no se trata de suerte, se trata de ti, porque somos tus hijos, hijos de bendición, hijos que somos benditos en ti, Señor, hijos que pueden recibir tu grandeza y tu gloria y tu gracia en nuestros corazones. Hemos entendido que todo lo que viene de tu mano es bendición, porque tú eres, Señor, ese Dios que enriquece con su bendición y no añade tristeza a nuestras vidas. Eres el Dios viviente que trae en este tiempo la fuerza, Dios mío, y el poder de lo alto para poder superar cada obstáculo y cada situación que estamos viviendo. Oh Padre, en esta tarde yo oro por tu pueblo, yo clamo por tu iglesia, ruego por tu remanente, pido por tus hijos, que en esta hora, Dios mío, mires a aquel que está, Dios mío, atribulado, aquel que está luchado, aquel que está pasando por situaciones difíciles, Señor, aún en su propio matrimonio, con sus hijos, su trabajo, en su economía, en su salud, que está pasando por diferentes problemas con sus padres, con sus, Dios mío, compañeros de trabajo, vaya a saber con cuál sea el problema que estén pasando. Yo te ruego, Padre mío, yo te ruego, mi Dios eterno, yo ruego delante de ti que puedas poner tu mano de gloria y le dé la victoria a todos aquellos que están confiando plenamente en ti, porque los que confíen en ti no serán avergonzados jamás, y tu gloria, Señor, será derramada sobre tus hijos, porque eres el Dios que bendice a tus hijos, que llenas de favores y misericordia, coronas de favores y misericordia a tus hijos, porque tú eres nuestro Dios, y a ti vamos en fe, Señor, y depositamos nuestra vida en tus manos, las mejores manos, en las manos poderosas del Dios viviente, que tiene todo poder y toda autoridad. Por eso entendemos que se trata de ti, no se trata de suerte, se trata del poder de Dios para con sus hijos siendo derramado en el corazón de tu pueblo. Gracias por tanta bendición te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sean dadas al Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga en esta tarde. Recuerda esto, estamos reunidos el domingo a partir de las 10:30 de la mañana y de 17 horas en un tiempo de reuniones presenciales allí en la iglesia Rivadavia 1542 de la ciudad de Lonchán. Dios te bendiga.